Bueno, el tema obligado, un tema obligado de la semana y que seguirá en la palestra es la reforma fiscal. La propuesta que debe salir y que no ha salido del gobierno del presidente Luis Abinader, la posición de los distintos actores fundamentales para poder pactar una reforma fiscal. Por ejemplo, ha sido la posición del presidente Leonel Fernández, el presidente de la Fuerza del Pueblo, de que esa organización política, con la segunda mayoría que tiene en el Senado de la República, que es donde está el candado, por la naturaleza, que necesitaría de las 2/3 partes, una reforma fiscal de la matrícula de los senadores, no estaría en la disposición, no es el momento para apoyar, para respaldar una reforma fiscal. ¿Y por qué? Bueno, la situación de crisis que ha vivido el mundo y que la República Dominicana no es la excepción. A quienes inicialmente, con la intentona, porque eso es una base peligrosa de una forma de actuar, de una práctica que ha evidenciado el gobierno del presidente Luis Abinader, y es de tomar termómetro, ver cómo opina la base popular, cómo opina el pueblo, entonces para saber qué enderezar y qué hacer. Bueno, estrategias, tácticas, lo serán. Ahora, cuando se necesita la determinación de un presidente y de un equipo económico para tomar una decisión, hay que tomarlo, hay que hacerlo. Eso se ha mostrado, se ha evidenciado con una serie de cosas. Se le iba a protestar por un impuesto, por lo que le iban a subir, por lo que iban a hacer. Vamos para la Plaza de la Bandera. Bueno, pues ya eso no va. O eso no se dijo, eso no era así. Porque es parte de lo delicado de cuando usted tiene un presidente, que ese presidente está actuando, cuidando su imagen, cuidando su reputación, su popularidad por un tema de reelección. Eso es altamente delicado porque hay decisiones que hay que tomar que no se toman por el impacto que tiene eso en el electorado, en la ciudadanía, con la imagen, con la reputación, con la popularidad del presidente. Pero bueno, se han identificado áreas para saber de dónde se va a sacar el dinero, qué parte gravar, qué levantar. Se ha dicho del impuesto que se le pondría a la placa. Hay leyes como la Ley General de Cine que hay un sector interesado en que se atienda, en que se modifique, en que se revise. Otros, los interesados, la defienden a capa y espada por lo que implica esta ley para un sector. Yo no sé si el espíritu de la ley y lo que ha pasado con la Dirección General de Cine y con las facilidades, las exenciones que existen en esa ley, yo no sé si el país ha visto los resultados o son los productores y grandes capitales internacionales que vienen aquí aliados con productores locales y que ese dinero nosotros no lo vemos. No sé, sería para indagar, pero bueno, ahí están los otros tipos de impuestos. ¿Cómo pagaría que al final, gravando a la clase media, que es donde está la mayoría, al final se está gravando a la mayoría de la población? Al final lo termina pagando la población. Si nos vamos a otros sectores de exenciones que tiene la minería, que tiene el sector combustible, que tienen áreas puntuales de nuestra economía, sectores que reciben en exenciones todos los años un dineral y que ese dinero se puede reenfocar. Dinero que tenemos ahí sin ejecutar
del presupuesto del año 2021 y que hay que llevarlo a una cuenta, hay que hacer un movimiento, otro tipo de recursos, otras iniciativas, la creatividad, a propósito de lo creativos que somos para ciertas cosas que convienen. ¿Dónde está la creatividad del equipo del presidente Luis Abinader para saber, para identificar fuentes de recursos y evitar a través de una reforma, para cuando llegue el momento de una reforma necesaria, pero que no es el momento de llevarla a la población, ni siquiera de arribar a un pacto para pasarla allí en el Congreso y aplicarla? ¿Qué se puede hacer mientras eso ocurre? Y ojalá que nos vayamos sincerizando en distintas áreas. Eficientizar el gasto y que nos vayamos sincerizando con las instituciones, con los funcionarios, con la prioridad de este gobierno. Ya pasó un estado de emergencia que sirvió para todo, para el gobierno pasado y para el gobierno del presidente Luis Abinader con los meses que han pasado bajo su mandato, 1 año y algo, 1 año y 2 meses. Con un pliego de facilidades para una serie de cosas que yo estoy plenamente convencido que ahora no se van a saber, pero que muy pronto le ocurrirá como el corcho y la verdad, que flotan en su debido momento. Ojalá, y el debate va a seguir. Mientras tanto, tenemos altos costos de la canasta básica familiar, de esos productos. Lo tenemos quejas de productores, que si lo de San Juan, que si lo de la habichuela, que si se la están robando por un lado, que no le están llevando a las cooperativas, que no le están llevando, estoy hablando de la semilla, de la zafra que debe iniciar ahora, que no le están llevando a las asociaciones, que si se le están dañando la cebolla a los productores de Ocoa, de Vallejuelo, de Constanza, de si se la están importando con los permisos que existen, con los grupos voraces, aves, carroñeras, que tenemos aquí en el PRM también y que la teníamos en el pasado. Todo eso hay que revisarlo y que mucha gente que tiene el presidente Luis Abinader ahí en su entorno, que le da par de tres de si él se reelige o no, de qué pasa con él y su figura, porque le están dando con una voracidad que es para no pasar de los 4 años, ni siquiera 1 hora más. Y si la pasan después de ahí va a ser en Najayo, si siguen como van mucho. Ahora estableció el presidente, y algo que no lo voy a tratar a profundidad hoy, pero que lo vamos a tratar más adelante aquí en este espacio, una auditoría. Eso fue con el consejo, una especie de consejo de gobierno de ministros los otros días. Se reunió con los funcionarios más importantes, ministros y directores generales, y ordenó una auditoría para las instituciones públicas, no para saber lo que ocurrió con el pasado, con una serie de auditoría que tiene la Cámara de Cuentas, no, con eso no, para saber qué está pasando con los funcionarios de su gobierno. Ordenó esa auditoría. Obviamente será una base, y con esto voy a concluir la idea, doctora, amigos televidentes, será una base de sustento para el presidente Luis Abinader, cuidándose de conspiración interna y de gente que se le hace pesado salir el decreto destituyéndolo y agarrarse de esa auditoría para tomar esa decisión. Esa es una de las razones principales, más allá de cualquier otro compromiso con la transparencia y con evitar la corrupción. Esa es una, óigame, délo como un hecho. Es una base de sustento para una serie de movimientos que el presidente Luis Abinader tiene que hacer y lo va a justificar con las auditorías que le van a entregar. Y se la van a entregar antes de mediados del año 2022. Y con esto no digo más. Adelante. Bueno, pues usted empezó hablando de reforma fiscal y terminó con otro tema. Yo creo que esta situación... Sí, a propósito de eficientizar el gasto. Exactamente. Porque mucho es lo que se puede hacer. Si la reforma no va, por más vuelta que le den, por más vuelta que le den a la reforma. Bueno, todavía no conocemos el proyecto, no conocemos el proyecto original del gobierno, o sea, en qué consiste, porque lo que habíamos visto
en las redes sociales que se había filtrado, el gobierno dijo que no era ese documento oficialmente que lo había puesto a circular el gobierno, o sea que no sabemos en el fondo si será eso, aunque nadie tiene la capacidad de preparar un documento con todo ese esquema de documentación, solamente se puede preparar desde el gobierno, no creo que otra persona se haya puesto a prepararlo, pero bueno, lo que decía el vocero de la presidencia, el señor Homero Figueroa, era que el gobierno no había puesto a circular oficialmente ese documento de proyecto de reforma fiscal. Yo creo que se ha ido como, no sé, que se ha ido como desvaneciendo un poco el tema a partir de todos los detalles que vimos en ese documento, como que se le ha ido perdiendo el interés, la reacción. Hasta que no tengamos que pagarlo, en caso de aprobarse. La reacción de varios grupos de la sociedad, del empresariado, que se han expresado, ¿no?, hasta con publicaciones en la prensa nacional dirigidas al presidente, explicando de por qué no sería favorable en este momento más impuestos. Las declaraciones del presidente Leonel Fernández en la semana de que la Fuerza del Pueblo no apoyaría el proyecto de reforma fiscal, de que el momento de que es necesaria, que eso es lo que todos insisten en decir, como decía también el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, esta semana, de que es necesaria la reforma fiscal, pero que, decía el doctor Leonel Fernández, el momento no es el más viable para hacerlo a propósito de la... Y el gobierno tiene que encargarse de demostrarlo, de demostrar que es necesaria. Mire, no hemos podido hacer esto, no tenemos acceso a esto, que es necesaria, pero justificarla. Okay. Decir, mire, yo no pude hacer esto, tuvimos pérdida en esto, el PIB va a crecer esto, tal sector va a dejar de aportar esto, los financiamientos podemos darle hasta este punto, que a propósito es una exageración lo que ha pasado. Tenemos esto y esto y esto y esto, y por tanto tenemos que grabar a tal sector, tenemos que esto, el que compra el café ahora a 10 pesos tendrá que pagarlo a 13, el que compra el huevo a 7 va a tener que pagarlo a 10, y así por el estilo. Eso es, el que tiene el carro de lujo va a tener que pagar tal impuesto, el que de tal año a tal fecha va a pagar este menos, este más. Eso tiene que hacer el gobierno, tiene que transparentar y justificar la necesidad de una reforma, pero no tan alegre, ¿no? Sí, bueno, hay que ver como usted ha dicho, no ha habido una presentación formal, hay que ver la intención del presidente o qué piensa el presidente Luis Abinader, si lo va a hacer en el marco del CES, del Consejo Económico y Social, del diálogo nacional que está en marcha, si se va a hacer ahí, como pidió el señor Pedro Brache, de que es ahí donde debe discutirse. Bueno, al final, aunque se discuta allí, se conozca allí, es un tema de los 3 líderes de los partidos políticos, dígase Luis Abinader, Danilo Medina y Leonel Fernández, que son los partidos que mayor representación tienen en el Congreso Nacional. Entonces, si ya ha dicho el doctor Leonel Fernández que no es el momento oportuno para hacerlo, hay que ver cuál es la reacción o la posición del Partido de la Liberación Dominicana, pero como usted bien dice, debe haber una presentación formal de cuál es la intención del gobierno, si lo que conocimos eso es. Entonces, a partir de ahí sí ya se tiene una idea más clara sobre cuál es la intención o de qué forma estaría estructurada esa reforma fiscal. Pero hay que ver ahora la posición del presidente Luis Abinader, porque es quien tendrá la última palabra, si va a asumir directamente el discurso en el CES, o sea, si va a encabezar esas discusiones para ver, ¿no?, el desglose de toda esta documentación de interés de la reforma fiscal. Pero lo que he visto en los últimos días es que ha ido perdiendo como no sé, el entusiasmo. No, hasta que llegue de nuevo. Vamos a ver, no sé si no se presenta este año le quedan 2 meses y algunos días, si puede hacerse para el año 2022, no lo sé, hay que ver, porque nadie quiere llevarse la cuota de responsabilidad política que tiene el tema, por eso le dio tanto
de lado el presidente Danilo Medina, que nunca quiso asumir, ni cuando estuvo en un buen momento de gestión, ni al final tampoco, por lo que implica un proyecto de reforma fiscal. Vamos a hacer la pausa y regresamos de una vez.